Siguiendo con el guión, vamos a meternos en la parte que llaman name parser y vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Bueno, tenemos un fichero zip que tiene los otros dos. Tenemos una parte de instrucciones, que es un ficherito de Word. Ups, perdón. Bien. Perdón. Sí. Vale. Y vamos a ver dónde está la amiga de verdad, que es el MDB. La abrís. Bien. Y ahí vamos a tener tres componentes de una base de datos de Access. Vamos a tener una tabla que básicamente tiene ejemplos. Vamos a tener una consulta, que es donde se van a ver las transformaciones, y vamos a tener un módulo de código de Visual Basic para aplicaciones que tiene las funciones que realmente utiliza la consulta anterior. Aunque a estas alturas, y seguramente en vuestra vida diaria, ya sabéis que lo que son las consultas en Access, lo repito aquí. Una consulta en Access es una manera de ver los datos o de manipularlos, de actualizarlos, de borrar registros, de añadirlos a otras tablas, etc. Pero en sí no tiene nunca contenido, es una manera de acceder y de modificar los datos. Bien, name parser lo que hace es tomar cadenas de caracteres que se espera que tengan la estructura de nombre científico, o sea, algo parecido a un género, algo parecido a una especie, algo parecido a unos autores, algo parecido a una fecha. Puede haber elementos para indicar taxones infraespecíficos, típicos de botánica, en geología no hay. Pues bien, vamos a tomar caracteres donde esperamos encontrar nombres y los va a atomizar. Esa es la idea. Veíamos ayer que si la información está atomizada, pues es más fácil de manipular y de integrar y en general de buscar. Entonces, bien, pues esto es lo que tenemos en la tabla que se llama names, ¿ok? Que son, bueno, pues 65, tenemos un campo con el nombre, un campo con la fecha, y espero que no mucho más. A ver, un segundo. Perfecto, sí. Bien, entonces como veis tenemos en un campo pues nombres científicos, algunas son, bueno, aquí formas, algunos tienen la estructura típica de los nombres zoológicos con el año al final, otros no, en fin. Ese es nuestro material de partida. Y vamos a ver la consulta separa nombres. ¿Y qué es lo que tenemos? Esto lo podéis ver también en vuestros ordenadores. Pues vemos que ahora tenemos una serie de columnas adicionales, pero os recuerden, en las consultas no hay datos, o sea, es procesamiento. Luego vemos las tripas, pero para que veáis el resultado primero. Bueno, primero tiene un campo de control que me dice si el código informático interpreta que lo que hay en ese campo de partida, que es el campo nombre, parece un nombre científico o no, y luego va separando elementos. Os recuerdo, esta es la columna de partida, y ahora tengo columnas que en rigor son columnas calculadas. Entonces, a partir de esta columna de partida, se llama name, tenemos una columna que se llama gen, donde encuentra el género, una columna donde me dice si el chequeo sintáctico ha funcionado o ha tenido algún problema, otra columna que me dice si es una especie, o que interpreta la especie, los autores, si hay un calificador de rango infraespecífico, si tenemos epíteto infraespecífico, si tenemos autores de ese epíteto infraespecífico, si tiene año y el año si lo tiene. ¿Ok? Entonces
Entonces, básicamente, hay un código por detrás que va leyendo y con una serie de reglas dice, bien, la primera palabra empieza por mayúscula, vale, esto puede ser un género. La segunda palabra empieza por minúscula y va precedida de una palabra que empieza por mayúscula, vale, esto puede ser una especie. Tiene una serie de reglas y va sacando los elementos del nombre. Entonces, esto es útil pues, cuando tenemos bases de datos, sobre todo antiguas. También funciona con listas de texto. Coges una lista de texto, la conviertes a tabla, la pasas a S, la pasas a Access y a partir de ahí empiezas a sacar tus nombres. Bien, se entiende lo que hace y bien. Vamos a ver ahora un poco de las tripas. Para ver las tripas de esta consulta, pues vamos a vista. A ver, vista de diseño. Bien. Y lo que tenemos aquí es una típica pantalla de diseño de una consulta. En este caso es una consulta de ver los datos. O sea, no me va a tocar la tabla de origen, que vamos a ver si la vemos para... Ahí está. Bueno, las pantallas de diseño de las consultas tienen dos partes. En la parte de arriba vemos las tablas que involucra y en la parte de abajo vemos las columnas que involucra. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, esta consulta solamente involucra una tabla y tiene una serie de columnas. Vamos a ver... Si nos ponemos en la parte de arriba al botón de la derecha, me sale el menú contextual, donde una de las entradas es tipo de consulta. Y aquí vemos los tipos de consulta que hay. Entonces, como os decía antes, hay consultas, bueno, tablas cruzadas, de creación de tablas, de actualización de datos, de añadir datos, de eliminación, y la primera, que es la nuestra, es de consulta de selección, que nunca me va a tocar la base de datos, solamente me va a mostrar información de la base de datos. Entonces, en este caso, ¿qué información me muestra? Me muestra el campo original, que lo vemos ahí, bueno, pues desplegamos y nos muestra los dos campos de la fecha. Vale, pero los siguientes campos son campos calculados. Esto, hacerlo en vuestro ordenador que lo vais a ver mejor que en esta pantalla, que se va a ver bastante pequeño. El campo calculado tiene una etiqueta, que es, por así decirlo, un nombre para ese campo que no existe y que se reconoce porque tiene dos puntos al final. Y a la derecha de los dos puntos tengo una función. Una función que, ahora luego vemos un poco de las funciones. En este caso, el parámetro de entrada es un campo y string OK me dice si eso es un nombre científico o no. Eso es importante para lo que sigue a continuación. Y vamos a ver las siguientes columnas. Si esto es OK, asumo que la primera palabra de esa cadena va a ser género. Pues que en una columna que se llama gen, que tiene la primera palabra de esa cadena de caracteres, que es el campo name. La segunda columna me dice si es una familia, pues utilizando las reglas de cómo se llaman las familias en el código zoológico y en el código botánico, y también con las excepciones, por lo menos las del código botánico. Bien, y así hay funciones específicas para cada uno de los componentes del nombre. IsSP me busca lo que puede ser el epíteto específico en la cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está en el doc que va asociado y el código para los más geeks
Esto no sé si lo he visto alguna vez, pero vamos, esto, no asustaros, porque aquí realmente solamente si os va este tipo de marcha. Este es el código con todas las funciones que tiene bueno, tiene algunas funciones que se utilizan para trocear cadenas, pero es if, es equal, es inf out, todo es bastante autoexplicativo. O sea, lo que hace es buscar esos componentes en la cadena y te los va mostrando. Bien, esto, bueno, ahí viene en verde una explicación de lo que hace, pero bueno, esto solamente para los más geeks. Vamos a volver a la columna. Si por supuesto en lugar de esta tabla metéis la vuestra, pues tenéis los datos troceados. Si quiero salvar esto para una tabla, lo que hago es ir aquí, botón de la derecha, menú contextual, tipo de consulta, cambio el tipo de consulta. Digo, creación de tabla. Mis nombres troceados, por ejemplo. Le doy a aceptar. Entonces he convertido esta consulta, que solamente me servía para visualizar los componentes del nombre troceados, en una consulta que me va a crear una tabla. Aquí tengo un botoncito, se llama ejecutar, lo voy a ejecutar. Y me dice, va a pegar 65 filas en una nueva tabla. Le doy sí. Y ahora tengo dos tablas en mi base de datos. Tengo la tabla original, names, y ahora tengo otra tabla, mis nombres troceados. Voy a abrir a ver qué tiene. Y lo que en la consulta de visualización eran columnas calculadas, ahora están en una tabla que son columnas reales. Y ya que esto pues lo puedo utilizar para lo que quiera, para reemplazar ese campo que tenía todo junto en sus componentes respecto del nombre, etcétera. Os lleváis la consulta y el módulo a vuestra base de datos y funciona. Funciona siempre que tengáis una tabla que se llame names con un campo que se llame name, creo que es, ¿no? Name. Si vuestra tabla no queréis cambiarla de nombre y vuestro campo no queréis cambiarla de nombre, os toca cambiarlo en la consulta. No hay más remedio.